En nombre de Dios y la Patria se abre esta sesión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de la ministra del Trabajo y Previsión Social, a través del cual remite respuesta a oficio 168 de la Comisión e informa sobre la cantidad de despidos de trabajadores ocurridos en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 desde el 18 de marzo del presente año. Nota del señor Gerardo Valenzuela, coronel de Carabineros, a través del cual hace llegar los agradecimientos y excusas del director general de Carabineros, dado que se encuentra en cuarentena preventiva por contacto estrecho por COVID-19. Asimismo, informa que dispuso que el teniente coronel, señor Juan Velázquez Villarroel, comisario de la comisaría virtual, participe a objeto de que responda a las preguntas e inquietudes de la comisión. Nota del señor Juan Beglia, a través de la cual remite minuta con 8 propuestas desarrolladas por la Fundación Emplea del Hogar de Cristo para activar el empleo en grupos vulnerables en el corto y mediano plazo. Asimismo, solicita una participación online de los representantes de Emplea en una próxima sesión de la comisión. Nota de la señora Camila de la Maza, abogada de la Corporación Opción, a cargo del seguimiento legislativo en materia de derechos humanos de la niñez, a través del cual solicitan a la comisión la posibilidad de exponer y poder dar a conocer sus observaciones respecto al proyecto de ley que adecúa el Código del Trabajo en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes en el trabajo. Nota del subjefe de la bancada del Partido Comunista, a través de la cual comunica que el diputado señor Amaro Labra reemplazará a la diputada señora Carol Cariola en la presente sesión. Y por último, señora presidenta, oficio de la subsecretaria de Salud, mediante el cual hace llegar respuesta a oficio número 167 de la Comisión e informa sobre la posibilidad de realizar la declaración de contacto estrecho a 239 trabajadores de la empresa de salmones Blumar de Talcahuano, que se encontrarían cumpliendo medidas de aislamiento. Eso es toda la cuenta, señora presidenta. Secretario, no entendí ese último punto. Sí, repítelo, ¿qué más? Sí. ¿Cuál es? Sí, el oficio de la subsecretaria de Salud, mediante el cual informa sobre la posibilidad de realizar la declaración de contacto estrecho a 239 trabajadores de la empresa de salmones Blumar, que se encontrarían cumpliendo medidas de aislamiento. Esa es una respuesta a un oficio que habríamos hecho desde la comisión. Una inquietud que nosotros le hicimos presente a ellos, de que Perfecto. se decretara como contacto estrecho esa situación. Presidenta, ¿está los oficiales de Carabineros? ¿Lo hacemos pasar? Hagamos pasar a los invitados. Yo sé que el diputado Saavedra a lo mejor quiere un punto sobre la cuenta. Esperemos entonces. Ya, diputado Saavedra. Justo le hice pasar. No se le escucha. El audio. Don Gastón, el audio. Ahí está. Ahí está. No, simplemente sobre el último punto que tiene que ver con justamente una situación que ocurrió que costó muchísimo que la Subsecretaría de Seguridad Social, y fue al comienzo esto, interpretara y entregara el dictamen que permitía proceder de mejor forma y por tanto entregar la licencia por parte de la autoridad sanitaria y cumplirla por parte de las mutuales. De todas maneras, pido copia del oficio, por favor. Sí. Muy bien. Se le envía de inmediato, don Gastón. Gracias, muy amable. Bueno, si no hay más puntos sobre la cuenta ni puntos varios, pasamos a la diputada Sepúlveda. Sí, gracias, presidenta. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ya, muchas gracias. Yo quería saber qué es lo que ha pasado con la sociedad administradora del fondo de cesantía. Nosotros habíamos enviado varios oficios hace alrededor de 2 o 3 semanas, porque sigue persistiendo las complicaciones, por ejemplo, en la región de O'Higgins, en forma específica en la comuna de San Fernando, siguen existiendo estas largas filas en lo que tiene que ver con la administradora de fondos de cesantía. Entonces, habíamos pedido ver si se habían hecho las inversiones, si se había contratado más personal, si se había incorporado más lugares, no sé, donde se pudiera hacer el trámite. En el fondo, recordar que con la ley, no sé, que se aprobó, incluso habíamos incorporado mayores recursos en este sentido. Entonces, a ver si ha llegado algún oficio o alguna respuesta en relación a esto. Lo segundo, presidenta, es lo que ha ocurrido en estos últimos días, ¿no es cierto?, con esta denuncia que han cambiado de razón social varias empresas para que pudieran, ¿no es cierto?, salir los trabajadores o
o esto que los empleadores nosotros estaban pidiendo que salieran a trabajar, aquellas personas, en el fondo tratando de hacer un resquicio legal con este cambio de razón social, a ver si pudiéramos enviar un oficio tanto al Ministerio de Economía como también, si la ministra está hoy día con nosotros en la sesión, que nos pudiera informar qué es lo que está pasando y los niveles de fiscalización que vamos a tener al respecto. Eso, Presidenta. Gracias. Ahí sí. Diputada, la sesión de hoy día es para ese objeto, es para que nos puedan exponer tanto desde el Ministerio como también las autoridades correspondientes al respecto, el poder pronunciarse sobre este tipo de denuncias. Así que la sesión vamos a escuchar a los expositores y va a tener ese objeto. Y después hacemos los oficios. Y después hacemos lo que los pasa oficios es que pertinentes. yo, diputada Sepúlveda, yo preferiría que nos respondieran acá en la sesión, porque la verdad es que los oficios, más de 30 días y muchos de ellos no nos han respondido. Entonces, yo mejor esperaría que nos respondan aquí mismo, porque para eso fue el objeto de esta sesión. Y de hecho, si hay temas pendientes, porque entiendo que del Ministerio de Economía también deberían haber temas pendientes, los citemos para la siguiente sesión. O sea, yo creo que este no es un tema como para eso, esperar el tiempo, en el fondo. Estamos frente a una urgencia en esta materia de que se cumplan realmente las medidas de confinamiento. Entonces, al menos con esa preocupación, yo tomo su preocupación también, diputada, y yo prefiero que lo hagamos acá en la sesión. Me permite una cosita muy corta, sí, es que respecto a los oficios, que la situación que plantea la señora Alejandra respecto a la AFC, se mandaron los oficios que se solicitaron y llegó una respuesta que se dio cuenta el 16 de junio sobre el asunto que le preocupa a ella. Eso se dio cuenta el 16 de junio, la sesión del 16 de junio. Si usted quiere, señora Alejandra, le mandamos copia de esa respuesta. Es que, si me permite, presidente y secretario, se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí? Lo que pasa es que sigue ocurriendo lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el cambio de actitud que han tenido estas sociedades administradoras? Porque estamos en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, que hace un mes atrás. Esa es la complicación que existe. Entonces, una puede ser la teoría que ellos nos han planteado, pero en la práctica estamos en las mismas condiciones. Sí. Eso, presidente. Lo que podríamos hacer, si le parece, diputada Sepúlveda, es que juntemos esos antecedentes y le mandemos un oficio a la AFC señalando que las situaciones se han reiterado, a pesar de su respuesta de fecha tanto, que hasta la fecha, o sea, posteriormente a ello, las situaciones se han ido reiterando y que por lo tanto requerimos que se vean en aplicación, ¿cierto?, las medidas que nos habían señalado que se han ido tomando. Entonces creo que eso podríamos redactar algo así, pero para eso a lo mejor, diputada, podríamos encargarnos y los diputados de esta comisión de hacer llegar esos antecedentes, cosa de poder acompañarlos en el oficio. ¿Sí? Bien. Muy bien. Perfecto. Ya, entonces quedamos en ese acuerdo, si les parece a la comisión. Perfecto. Perfecto, muy bien. Ya, pasamos entonces al objeto de la sesión o el diputado, ¿sí? No, diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Saludar no la vi delante, a la ministra que está ahí, la veo en pantalla, a Carabineros y a los colegas. Presidenta, mire, me llegó un mensaje de los dirigentes de NAER. Yo he planteado varias condiciones precarias que ellos siempre han tenido que llevar adelante desde sus contratos, que no son funcionarios del Estado, para unos son privados, para otros no son del Código del Trabajo, sino que son del Estatuto Administrativo, para otros, o sea, ellos viven en tierra de nada. Pero hoy día lo más grave, presidenta, es que ellos me están diciendo que le anunciaron despidos para fin de mes, aduciendo, ¿no es cierto?, a que el contrato con LATAM se habría suspendido, pero yo quisiera que oficiáramos al director de NAER y al comandante en jefe de la FACH, que es presidente del directorio, porque ellos me dicen que primero hay un contrato que garantiza el sueldo de ellos por todo el año, segundo que hay 9 licitaciones que se han ganado
por ejemplo, por el hecho de los ventiladores mecánicos, que tienen una nueva licitación, por lo tanto tienen ingresos. Y además, Presidenta, una cosa que siempre ha estado en la palestra y que nunca ha habido respuesta. Hay más de 400 militares que se jubilan recibiendo no la pensión que recibe el resto de los chilenos, sino que pensiones muy buenas, y los vuelven a contratar en INAER. Entonces yo quisiera tener respuesta a todas esas dudas, pero principalmente velando por el trabajo de los funcionarios que están en peligro, ¿no es cierto?, a fin de mes. Quisiera pedirle a la ministra que se nos pueda ayudar también, porque resulta extraño que en pandemia estén despidiendo personas, y además le digo que, como dicen ellos, hay ingresos nuevos, digamos, por licitaciones que ha ganado INAER. Entonces parece todo bastante extraño, presidente. Me gustaría que oficiáramos al director y al comandante en jefe de la FACH, y también al ministro de Defensa, para que nos dé respuesta a este temor que tienen hoy día los dirigentes y los trabajadores de INAER. Me parece, diputado Tucapel Jiménez. Si les parece a la comisión, entonces oficiamos y ministra, a ver si le hacemos este encargo también, teniendo a lo mejor el oficio, le podemos mandar la información, la respuesta que nos den, y a lo mejor los buenos oficios que puedan hacer desde el ministerio. Bueno, si estamos entonces con los puntos varios, podemos pasar al objeto de la sesión. Ya, entonces, como ya habíamos comentado, el objeto de esta sesión es poder abordar el uso y la aplicación de los permisos colectivos que autorizan el desplazamiento de los trabajadores de las empresas a sus hogares, en fin, en zonas en cuarentena y toque de queda. Para estos efectos hemos invitado a la ministra del Trabajo, también a la Subsecretaría de Prevención del Delito, al general director de Carabineros de Chile y también a la presidenta de la CUT. Así que, si les parece, podemos partir con la presentación de la ministra María José Saldívar. Presidenta, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos los diputados y las diputadas que se encuentran presentes, así como también a todos los invitados. Yo quiero partir diciendo que la verdad que no tengo una presentación por una razón que ya la di a conocer. La invitación nos llegó, yo la verdad que tuve noticia hoy día en la mañana de esta citación, independiente que esto acá tengo entendido que se habría despachado el día, o sea, ustedes la solicitó el día viernes en la tarde, y por lo tanto el día sábado nosotros podríamos haber tenido eventualmente noticia de esto, pero resulta muy difícil poder levantar la información en un plazo de tiempo tan corto, sobre todo de un tema que es muy complejo y que es un tema que involucra a muchos actores. Por lo tanto, eso es lo primero que yo estoy acá absolutamente a la disposición de ustedes para poder contarles qué es lo que nosotros hemos estado haciendo en esta materia, cómo nos hemos coordinado con el Ministerio del Interior, específicamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y de qué manera nosotros estamos buscando garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores. Y en ese sentido me gustaría mucho poder luego, en otra oportunidad, hacerles llegar información respecto de las fiscalizaciones que están programadas y que se están haciendo justamente para velar por los trabajadores, pero que honestamente con motivo de la forma y de la prontitud con la cual se hizo la citación es absolutamente imposible poder presentárselo hoy día. Sin embargo, este es un tema que nos tiene preocupados porque ha adquirido bastante relevancia el hecho de que se hayan dado a conocer ciertas denuncias respecto de empresas que estarían haciendo un mal uso de estos permisos. Aquí es importante, yo creo que Comisaría Virtual va a poder explicar mucho mejor manera cuáles son los cruces que se están haciendo, pero nosotros como Ministerio del Trabajo, lo que hoy día estuvimos trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito es que las fiscalizaciones en terreno que se iban a verificar, sobre todo teniendo en consideración las empresas que están solicitando estos permisos masivos, haciendo un cruce de datos con el Servicio de Impuestos Internos para poder chequear
cuáles de estas empresas han hecho ampliación del giro durante este último tiempo, teniendo presente que algunas de ellas puede ser que muy legítimamente lo estén haciendo porque quieran reinventarse y quieran en el fondo poder seguir buscando un mecanismo para poder mantener la fuente laboral de sus trabajadores, pero que esto claramente no es la situación de todas, y por lo tanto cuando haya una razón que sea mañosa, que sea torcer la norma, justamente poder hacer las fiscalizaciones que corresponden, que estén acompañados por personal de la Dirección del Trabajo a fin de que puedan también chequear tanto el cumplimiento de los temas laborales como de higiene, seguridad y salud en el trabajo. Y estamos entonces nosotros poniendo foco ahí. Y es por eso que en el fondo uno de los primeros temas, y ahí yo creo que nos van a poder ilustrar muchísimo más cómo funciona esta plataforma, que es un 2.0 respecto a lo que teníamos antes, y por lo tanto se puede chequear y hacer un cruce respecto de cada uno de los trabajadores, si tiene un diagnóstico positivo o no, primero para evitar que haya personas que están contagiadas que vayan a salir a trabajar, pero también el tema de las empresas y chequeándolo con el Servicio de Impuestos Internos a ver si los giros ahí declarados son efectivamente los que corresponden. Nosotros estamos absolutamente a disposición para fiscalizar esta materia. A nosotros lo que nos interesa es garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, así como sus puestos de trabajo y sus ingresos, pero no nos perdemos en que esta es una materia que es de salud pública y que por lo tanto la actitud que cada uno de nosotros tenga va a implicar en cuán rápido nosotros podamos salir de esta situación de emergencia en la cual hemos estado ya hace 3 meses y que claramente está produciendo un dolor y una situación muy compleja a nivel de la ciudadanía. Por lo tanto, creo que dejar muy claro que la preocupación del Ministerio del Trabajo es fiscalizar en esta materia. Estamos ya coordinados con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Hay algunas fiscalizaciones que son de tipo administrativa, que es de cruzo de datos, otras que van a ser en terreno, en base a la información que se está levantando, pero que además nosotros estamos potenciándola a través de las distintas denuncias que nos están llegando a través de distintos canales. Hemos tenido, y ya se ha compartido esa información con la Subsecretaría de Prevención del Delito, empresas puntuales con nombre y apellido que ya sean sus trabajadores quienes han hecho las denuncias a través de canales absolutamente anónimos para poder resguardarlos a ellas, como también a través de otros medios, redes sociales u otro tipo de mecanismos a través de los cuales nos hemos enterado de otras empresas que estarían también funcionando sin tener de verdad un giro que sea esencial y que sea fundamental mantener para el bien de todo el resto de la comunidad. Con respecto al tema de la AFC, quiero aprovechar, creo que es muy importante que pudiésemos, por ejemplo, oír al superintendente de pensiones respecto de las fiscalizaciones que se han hecho a la AFC. Han sido numerosas fiscalizaciones en esta materia. Es importante conocer cómo ha ido funcionando. Nosotros tenemos una realidad que es muy concreta y que son 3 partes, o sea, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de la realidad en su conjunto. Una, que efectivamente ha habido un aumento de las solicitudes, que es lógica, producto de la situación que estamos viviendo, y eso obviamente hizo que una mayor cantidad de personas concurrieran presencialmente, al mismo tiempo que cada vez que aparece una persona contagiada en una oficina se necesita clausurar completamente esa, y eso entonces genera una mayor demanda sobre las otras. Pero paralelamente, el tema que plantea la diputada Sepúlveda respecto del fortalecimiento de los canales de atención remota es algo que es muy relevante para garantizar la seguridad y la salud tanto de los funcionarios de la AFC como también de las personas mismas que son solicitantes, ya sea el seguro de cesantía o la ley de protección al empleo. Y en ese sentido, los resultados de las fiscalizaciones que ha hecho la Superintendencia de Pensiones, las fechas en las cuales estas se han hecho y las comunicaciones, yo creo que pueden ilustrar respecto de cuál ha sido la real situación en cada uno de los momentos que se han detectado mayores aglomeraciones en algunas de las oficinas, principalmente en algunas de región y también algunas de la región metropolitana. Esto acá también viene con otra complicación más y que hice relación con
el tener notarías de turno, no notarías todas funcionando. Los finiquitos se tienen que celebrar en notaría y eso ahí también genera una dificultad mayor para las personas que hoy en día deben celebrar o suscribir estos finiquitos y no tienen tampoco todas las facilidades para poder hacerla en las condiciones normales que tendríamos en otra oportunidad. Y eso también genera entonces también una mayor recarga en determinadas oficinas, que son las que quedan cerca de determinadas notarías, que funcionan en determinadas fechas y no en todas. Entonces, ese elemento, el de las notarías, también creo que es importante incorporarlo dentro de esta problemática y podríamos tratar de levantar, por ejemplo, en la región de la diputada Sepúlveda, si es que hay algún tipo de relación entre los periodos en los cuales ha habido mayor cantidad de afluencia de público a esas mismas oficinas, si tienen relación con el funcionamiento de la notaría en ese lugar o en ese momento por el tema del turno, porque no están funcionando todas de manera continua y eso ha llevado a que tengamos largas colas afuera de las notarías aquí en la región metropolitana, cuando a lo mejor si estuviesen todas funcionando o tuviésemos más masificado el finiquito electrónico, estaríamos evitando que los trabajadores estuviesen también expuestos al contagio al momento de realizar un trámite que no se puede hacer de otra manera. Eso sería, Presidenta. Ministra, tengo una consulta puntual que tiene que ver con el concepto de empresa estratégica, porque yo entiendo entonces que, no sé bien, si me podría aclarar, si se está utilizando el concepto de empresa estratégica que maneja el Código del Trabajo en el 380 u otro, porque la verdad es que me llama la atención el tipo de empresa, ¿cierto? Que ha estado también, además de cambiando el giro, accediendo a estos salvoconductos colectivos, entonces como para poder fijar un criterio jurídico, o sea, ¿cuál concepto se está utilizando? A ver, la definición ha estado, más que empresas estratégicas, son de servicios o empresas esenciales, de servicios esenciales, y por lo tanto es una definición que se ha tomado a través del Ministerio del Interior, que también ha trabajado en esto del Ministerio de Economía y que dice relación con determinadas áreas que es importante que sigan funcionando para poder asegurarnos la continuidad de las prestaciones, por ejemplo, lo que es el tema de alimentos, como es el tema del transporte, y por lo tanto hay ciertas funciones o ciertos ámbitos del giro que son aquellas que lo permitirían funcionar. ¿Cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos en nuestro país? Y que dice relación con cuando yo me constituyo como una empresa, yo puedo poner más de un giro, ¿no es cierto? Y por lo tanto todos esos giros están dentro de mi inicio de actividad y eventualmente alguno de ellos podría ajustarse. Distinto es lo que ha ocurrido con los cambios de giro. Y ahí hemos detectado algunas empresas en que efectivamente han tenido un cambio de giro y esos son los que principalmente estamos fiscalizando. Pero el concepto de cuáles son aquellas empresas que son consideradas esenciales en su funcionamiento tienen que ver con determinadas funciones que ellas realizan. Y ahí yo creo que podría desarrollarlo de mejor manera, bueno, la subsecretaria cuando se incorpore podría explicar con mayor medida cómo está esta apertura. Ya, es que lo que pasa es que en el fondo el código maneja un concepto, el Código del Trabajo, un concepto de empresa y labores esenciales, y por eso quería saber si se estaban remitiendo a ese u otro. Entiendo que no se están remitiendo al del Código del Trabajo, sino que más bien es una visión de carácter económico. Desde el Ministerio de Economía se está viendo eso. Francisco. Tu audio, Francisco. ¿Ahí sí? Sí. No, el concepto que contiene el Código del Trabajo de empresas esenciales se refiere básicamente a aquellas empresas que son sustantivas para el desarrollo del país en tiempos normales. En tiempos como este, el elemento jurídico ordenador lo da la declaración de estado de emergencia. Entonces, puede haber declaraciones de estado de emergencia a los cuales sea afecto un tipo de empresas esenciales y otros estados de emergencia como este son otros tipos. Quiero poner solo un ejemplo. Cuando se habló de feriados irrenunciables, nadie pensó que los supermercados eran empresas esenciales, ¿ya? Y por eso fue todo el debate. Hoy día, bajo el elemento ordenador del estado de emergencia por epidemia, por pandemia, efectivamente los supermercados pasan a ser esenciales. Se cortó el audio, Francisco.
Presidenta. Presidenta, no. Presidenta. Se fue la presidenta. Parece que tuvo un problema técnico. Tucapel, usted preside, don Tucapel. Su audio, don Tucapel. Usted preside. Ya, parece de haber tenido algún problema técnico con el computador o con el internet la presidenta. Yo había pedido la palabra también para aprovecharse una pregunta, pero no sé si vamos... ¿Quién más va a exponer? Aprovecho de saludar, veo a Norberto conectado, a Bárbara Figueroa también parece que está conectada. El comisario de la comisaría virtual, don Tucapel. La comisaría virtual. Escuchamos a todos primero y después hacemos las preguntas correspondientes. A don Juan Velázquez, que es don comandante. Juan Velázquez entonces tiene la palabra. Su audio, don Juan. Ahora sí. Muy buenas tardes, honorables diputados. Primero que todo, presentar o volver a presentar las excusas de nuestro señor general director, el general Mario Rosas Córdoba, quien se excusó a través de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Pues bien, partir contando a los honorables diputados, a la ministra y a todas las personas que nos escuchan, que la comisaría virtual nace el 11 de junio del año 2019 con una demanda bastante exigua, por así decir, en relación a la demanda que tenemos actualmente. Teníamos una demanda de aproximadamente 1.000 trámites diarios. Bueno, a poco andar, el día 20 de marzo de este año fuimos requeridos por la Subsecretaría de Prevención del Delito para, a través de la comisaría virtual, operacionalizar, implementar los diferentes instructivos que emanan de la autoridad administrativa, esto es fundamentalmente el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quienes los confeccionan sobre la base del Consejo Asesor COVID Presidencial, toman las determinaciones estratégicas y nosotros entregamos nuestra plataforma a disposición para poder operacionalizar aquello. Dicho eso, contar, Presidenta y honorables diputados, de que a poco andar, de 1.000 trámites diarios que teníamos una demanda, pasamos a 200.000 trámites, 300.000 trámites, y al día de hoy, por ejemplo, 800.000 y tantos entre permisos temporales individuales y salvoconductos, lo que nos entrega aproximadamente una demanda o un ordenamiento de trámites minuto sobre los 400 o 500 trámites minutos. En ese orden de ideas, a la fecha estamos, y conforme a las modificaciones que han existido, a la fecha estamos entregando 14 permisos temporales individuales a través de comisaría virtual, que son aquellos que cualquier persona natural puede solicitar con el objeto de realizar algún trámite particular, ¿ya? Como por ejemplo compra supermercado, pasear una mascota, asistir a una hora médica programada, entre otros aspectos. Pues bien, ese es por un lado. Y por el otro lado, cuando partimos con este estado de catástrofe, se comenzaron otorgando salvoconductos colectivos a empresas para que puedan funcionar durante la noche, ¿ya? Esto es durante el toque de queda. ¿Qué pasaba con esas empresas, con esa misma empresa durante el día? Durante el día existían aproximadamente 10 sectores productivos del país que dentro de ellos clasifican un sinnúmero de actividades económicas que estaban autorizadas a funcionar solo al amparo del instructivo para otorgamiento de permisos temporales, permiso de desplazamientos, y esas empresas podían funcionar, o las personas de esas empresas podían funcionar portando algún documento que acredite un vínculo laboral con ese tipo de empresa, ya sea una credencial pública y o privada, o un contrato de trabajo, un certificado de representante legal, ¿ya? Más su cédula de identidad. Podían ingresar, salir y o transitar en zona de cuarentena para efectuar labores propias de su función profesional. ¿A poco andar? Quizás no a poco andar, ya a harto andar. Estamos hablando del día 12 de junio, recién pasado, se publica y se modifica el instructivo para permisos de desplazamientos y se incorpora la figura del permiso único colectivo.
el permiso único colectivo tiene dos derivadas. La primera, que es un permiso único colectivo diurno, y la segunda, un permiso único colectivo nocturno. Este permiso único colectivo nocturno viene a reemplazar al antiguo salvoconducto colectivo de empresas. Así las cosas hasta el día de hoy, una semana y un poco más, puedo señalar que a través de comisaría virtual se han otorgado la cantidad acumulada, ¿ya?, de 40.123.822 documentos, de los cuales 38.038.033 corresponden a permisos temporales individuales, los que acabo de señalar, que cualquiera de nosotros yo creo que ha obtenido para hacer diligencias particulares, y 2.085.789 salvoconductos. Perfecto. Eso es por un lado. Y por el otro lado, a esta semana que estaba implementado el permiso único colectivo de empresa, entre los diurnos y los nocturnos, se han entregado 278.755 permisos únicos colectivos, que han autorizado a funcionar a 147.361 empresas, y ello involucra una cantidad de 2.894.912 personas autorizadas bajo el ya referido permiso único colectivo. En estos momentos se encuentran, al día de hoy, al alero del permiso único colectivo las empresas que conforman las siguientes áreas, grandes áreas esenciales declaradas en este caso, como muy bien lo decía la ministra, por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que corresponden a Servicio de Utilidad Pública, Seguridad y Prensa. Esos fueron los primeros tres que entraron en la semana recientemente pasada, ¿ya? Y en la actualización del instructivo para permiso de desplazamientos que se hizo el viernes recién pasado, se incluyó también a las empresas de alimentos y comercio esencial, educación, servicio público y también permiso para repartidores. Quedaron fuera del PUC o del permiso único colectivo los rubros de salud, emergencias, transporte, sector público, algunas instituciones del sector público y fundamentalmente aquello. Para entender la dinámica de la comisaría virtual, aquí la autoridad administrativa diseña y publica los respectivos instructivos, ¿ya? Y nosotros como Carabineros de Chile implementamos a través de la comisaría virtual. En principio, eso sería, a grosso modo, más o menos cómo funciona la comisaría virtual, presidente. Gracias por la presentación. Bueno, yo me caí un momento, fue justo cuando Francisco estaba explicando Bueno, tengo problema de conexión, yo creo que a algunos le habrá pasado también. Bueno, que estaban explicando justo el tema del concepto de la empresa esencial o estratégica, así que, bueno, si se puede, o si me lo pueden decir por último para poder quedar al tanto, porque al menos a mí igual me preocupa harto que el Ministerio del Trabajo, porque como que el Ministerio del Trabajo o el concepto de empresa estratégica no esté relacionado con la definición o el concepto que se maneja desde el Código del Trabajo y que se haya hecho en base como un concepto ad hoc, entiendo. Y que creo que eso es preocupante y me gustaría ver si lo pueden aclarar desde el gobierno en la sesión, ministra. Pero si le parece, ministra, a lo mejor escuchar a los otros expositores, o si me lo pueden decir, porque a lo mejor yo me lo perdí, entonces a lo mejor me lo pueden aclarar por interno, ahí le pido a Francisco que me lo pueda aclarar, si le parece. Bueno, a ver, entonces tenemos como expositores, ya está presente la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa. Está también Norberto Díaz también, ¿no? Ah, perfecto, ya, entonces le podemos dar la palabra a ellos. Perfecto. Bueno, saludar en primer lugar, Presidenta, a usted y en vuestro nombre a toda la Comisión de Trabajo, a los diputados, a las diputadas y a todo el equipo de la Comisión de Trabajo, a Pedro, por cierto, que también un gran saludo. Estamos con nuestro secretario general, Norberto Díaz,
en representación del Comité Ejecutivo de la Central, en el marco del debate que hemos hecho como organización y de las medidas que hemos presentado como organización, y participando hoy día en la convocatoria que se nos ha hecho, particularmente sobre la situación de las empresas que se han declarado como empresas con servicios esenciales y que por lo tanto, producto de aquello, pueden convocar a trabajadores y trabajadoras a cumplir sus funciones. Lo primero que yo quiero señalar, y yo sé que en esto es bastante reiterativo el planteamiento de la CUT, pero creo que no por ello debemos dejar de señalarlo. Nosotros en el marco de este proceso presentamos el 17 de marzo un primer documento a la ministra del Trabajo donde señalábamos distintas aristas que tienen que ver con la crisis sanitaria, medidas frente a aquello, la crisis económica y medidas para ello, y por cierto, qué materias de protección de empleo, porque entendemos que esos tres elementos están vinculados a la hora de entender cómo en el mundo del trabajo se puede implementar de manera efectiva políticas en ese minuto de prevención ante el potencial riesgo de un contagio mayor en la población, dado las situaciones de traslado y entre otras que vivimos los trabajadores y trabajadoras en un escenario tan complejo como el que ya se estaba evidenciando a partir de esta pandemia. En ese contexto nosotros planteamos en aquel documento en materia de medidas económicas la necesidad que si se va a decretar, y en ese minuto ya señalábamos la necesidad de decretar cuarentena nacional preventiva, que eso tenía que venir acompañado no solamente de medidas de liquidez económica, sino que también respecto de condiciones laborales y de condiciones de funcionamiento de las empresas, tenía que venir asociado a una visión sobre servicios esenciales que en nuestro caso incluso consideramos que el concepto nacional se quedaba corto por ser una definición extremadamente laxa, una materia que fue cuestionada en su minuto en el debate de la reforma laboral por las organizaciones sindicales, por organizaciones de académicos, entre otros, y dada la situación excepcional que estábamos viviendo, nosotros ya planteamos en ese documento que teníamos que efectivamente resguardar la cadena de suministro, y eso tenía que ser efectivamente con servicios esenciales, pero que tenía que ser en los marcos de una definición mucho más estricta sobre estándares internacionales y que no solo quedara en el marco de la definición local, ya que a nuestro juicio ya esa definición era una definición muy amplia que tenía dos defectos. O el no considerar una mirada restrictiva de los servicios esenciales podía significar dos situaciones complejas. Por un lado, el alto nivel de tránsito de trabajadores y trabajadoras. Hoy día se calcula, según los propios datos del Ministerio de Economía, que en el caso de la región metropolitana, en el marco de las empresas que se han declarado como empresas con servicios esenciales, finalmente lo que tenemos son 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras que están pudiendo trasladarse a sus puestos de trabajo, lo que evidentemente impacta de manera sustantiva en la posibilidad de generar políticas de confinamiento efectivos a la hora de controlar la transmisión del virus. Y por otro lado, esto también permitía, dada la situación de nuestra legislación, y lamentablemente no pudimos incorporarnos antes porque tuvimos una extensa reunión de ejecutivo con nuestro secretario general, pero alcanzábamos a escuchar las últimas palabras de la ministra del Trabajo, dada la posibilidad que tienen las empresas de giros amplios, ¿no? De giros que finalmente pueden ser modificados. Si no teníamos una definición muy estricta y muy apegada a la situación de excepción, lo que nos podía terminar ocurriendo era que se produjera lo que ya ha sido de público conocimiento a través de las denuncias que se han hecho por parte de CIPER y particularmente las denuncias que ha hecho Alejandro Matus en las últimas horas respecto de empresas que fueron modificando el giro en la medida que tuvieron la necesidad de seguir funcionando, aun cuando su giro principal no tenga absolutamente nada que ver con los servicios esenciales que requiere hoy día la población. Entonces, efectivamente, y nosotros en eso compartimos algo que señalaba hace un minuto Francisco del Ministerio del Trabajo, efectivamente, si uno mira la lógica de tener una concepción de servicios esenciales y turnos de emergencia, la legislación laboral está contemplada en los marcos del resguardo del derecho a la huelga como un derecho esencial, pero también la garantía de que ciertos servicios puedan funcionar. No obstante ello, si uno tuviera que hacer una lectura estricta y mucho más apegada a la realidad, dado el estado de catástrofe y excepcional que estamos viviendo, la lógica debiera ser tener servicios esenciales cada vez más acotados y no más amplios o laxos que lo que la propia legislación contempla. En ese sentido, nosotros, uno de los primeros puntos que nos parece necesario plantear acá, Presidenta, es que esa mirada y esa caracterización o definición respecto de cómo son entendidos los servicios esenciales efectivamente tiene que ser revisada. No hay ninguna política de confinamiento efectivo
¿Qué puede hacer tal si yo voy a tener una fuerza laboral de 3 o 4 millones de trabajadores con posibilidades de estarse trasladando y donde además la exigencia de los turnos de emergencia no ha sido taxativa y por lo tanto eso también ha significado que más allá de que yo me pueda definir como un servicio esencial o no, con todos los abusos mediante el cambio de giro para poder acceder a ello, la falta de fiscalización, entre otras, también eso puede significar que no solamente tenga la posibilidad de avanzar en esta materia, o sea, de hacer uso de esta norma, sino que además de hacerla con un contingente de trabajadores que es extremadamente excesivo. Si uno revisa, efectivamente uno debería pensar que áreas estratégicas o esenciales son suministros de electricidad, la cadena de suministros de alimentación, entre otras. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay incluso empresas que han cambiado su giro como venta de medicamentos y que han podido hacer uso de esta norma y convocar a sus trabajadores. Entonces, a nuestro juicio, Presidenta, acá el problema principal que tenemos es dónde vamos a poner la prioridad. ¿Dónde va a estar la prioridad? ¿La prioridad va a estar en que siga funcionando la economía o la prioridad, y esto ya lo hemos discutido infinitas veces, pero vuelve la central a plantearlo nuevamente, o la prioridad va a estar en proteger y garantizar que efectivamente las medidas de confinamiento a las que nos invita la propia autoridad efectivamente se cumplan? Porque es imposible que yo le pida a la población que se quede en sus casas, a los trabajadores y trabajadoras que se queden en sus casas, si yo no tengo condiciones para fiscalizar, resguardar y garantizar que no se haga un uso abusivo de este tipo de normas, así como lamentablemente también nos ha ocurrido con la Ley de Protección de Empleo y la suspensión de los contratos. Entonces, a nuestro juicio, el debate hoy día no es solamente de cómo canalizamos las denuncias. Yo quiero recordar en esto, una vez más, que nosotros el 24 de marzo le solicitamos al Ministerio del Trabajo y particularmente a la ministra que pudiéramos tener una mesa de monitoreo de abusos laborales precisamente para no tener que estar llegando ni a tribunales, ni tener que estar transformando la acción legislativa en un espacio de fiscalización, cuando estas materias a partir del diálogo social deberíamos poder discutirlas y que debiéramos poder abordarlas. Sin embargo, eso no hemos podido ver la luz. La comisión se constituyó, tuvimos una sola reunión, pero lamentablemente no hemos podido ahí canalizar estas inquietudes, ni tampoco en el Consejo Superior Laboral. Entonces, el problema al que estamos enfrentados no solamente tiene que ver con fiscalización, no solamente tiene que ver con la capacidad que tengamos como Estado, y en esto nos comprometemos todos a poder hacer el mayor resguardo, la mayor garantía o la mayor acción social para impedir que normas como esta no tengan un uso abusivo, sino que el lío principal es si efectivamente va a haber por parte del Ejecutivo voluntad de hacer una revisión, porque hasta ahora, más allá del estado excepcional, se sigue estando en facultad de 3 ministerios la posibilidad de decretar los servicios esenciales y por lo tanto ahí nosotros entendemos que el lío principal que tenemos es que primero acá se ha puesto un énfasis principalmente en el funcionamiento de empresas y no garantizar funciones, que es muy distinto, porque yo puedo decir, mire, hay funciones que son esenciales para que efectivamente el país no se detenga, que garanticemos el confinamiento, pero que se resguarde la normal garantía de ciertos derechos. Sin embargo, el énfasis lamentablemente que tenemos nosotros en nuestro país es un énfasis sobre el funcionamiento de empresas. Ya eso es un elemento que a nosotros nos parece que debería ser materia de revisión. Y una vez que tengamos claro eso, efectivamente poder determinar cuáles van a ser los mejores mecanismos y canales para fiscalizar, para controlar, para multar, para sancionar a aquellos que incumplen la norma. Lamentablemente, a nuestro juicio, el lío mayor que hoy día tenemos es que eso no ha estado en el centro del debate y entonces lo que puede terminar ocurriendo es que, claro, nos llenemos de denuncias, nos llenemos de multas, pero sin embargo eso no impida que las empresas igual sigan funcionando y por lo tanto lo que aquí nosotros decimos, Presidente, y trato de ser bastante breve para darle la palabra a nuestro secretario general y solamente introducir esta materia, a nuestro juicio el problema de origen acá es cómo nosotros no solo definimos lo que es un servicio esencial, sino que para qué lo queremos. Si lo queremos efectivamente para que no haya un uso abusivo y se pueda generar efectivas políticas de confinamiento, entonces lo que necesitamos es hacer una revisión, establecer un criterio respecto de funciones, no respecto del funcionamiento de empresas y a partir de eso entonces generar nuevas políticas de control, de fiscalización e incluso nuevos decretos que permitan entonces apelar a cuáles son aquellas actividades esenciales o no. Y por otro lado, nuestro segundo planteamiento es que todo esto debiera ir
siempre de la mano de la posibilidad de que incluso, aun cuando revisemos los criterios y las normas, efectivamente se cuente con mecanismos de diálogo social y de tripartismo donde estas materias las podamos abordar. Lamentablemente en eso nosotros hemos visto que hay poca disposición del Ejecutivo. Nosotros podríamos traer acá cientos de casos que ya se conocen públicamente sobre las situaciones que se están generando, pero nos parece a nosotros que en esto lo esencial y en lo que entendemos el Ejecutivo y también el Parlamento tiene un tremendo rol, es en la posibilidad de que podamos revertir esta estrategia de cómo se ha enfrentado hasta ahora el debate de los servicios esenciales o el funcionamiento de la economía y de algunos sectores productivos en nuestro país, porque mientras eso no lo revisemos, podemos llenarnos de demandas, podemos llenarnos de denuncias y eso no va a significar que los trabajadores se puedan quedar en la casa. Punto aparte, merecen todas aquellas otras materias asociadas a este debate que sabemos que vamos a tener que enfrentar, porque muchas empresas lo que van a señalar, y esto yo me adelanto inmediatamente a ese debate, es que si usted me dice que tenemos que cerrar, entonces nosotros vamos a declararnos en quiebra. Yo digo, este debate tiene que ser integral, porque nosotros no podemos permitir estar permanentemente enfrentados al chantaje de empresas que nos digan que si no me dejan funcionar, entonces yo voy a tener que echar a los trabajadores, si ustedes no me dejan funcionar, entonces yo voy a tener que apelar a la ley de suspensión de contrato, porque tenemos empresas donde tienen despidos por el 161, aplican ley de suspensión de contrato y más encima se postulan como servicio esencial. Entonces aquí, francamente, el problema no es solamente de aquel que está haciendo un uso abusivo. El problema es que la norma hoy día es una norma extremadamente laxa que le ha permitido a las empresas llegar a esta política de abuso. No es cierto que esto no se haya adelantado, no es cierto que estas materias no se hayan puesto sobre la mesa. Nosotros las venimos denunciando desde el 17 de marzo, presentamos un segundo plan de emergencia precisamente para hacernos cargo de estas materias y lo que lamentablemente hemos visto es que no hay una voluntad efectiva del Ejecutivo de recoger estas materias. Si esa voluntad no existe, es muy difícil, incluso para los parlamentarios, para las propias organizaciones sindicales, poder hacernos cargo, porque a nosotros nos llegan las denuncias de los trabajadores y los trabajadores no se atreven a ir a denunciar ni a la Dirección del Trabajo ni a otro órgano porque saben que después de eso puede venir la presión de que los despidan. Entonces esto tiene que partir por quien ejerce hoy día el control, y el control lo tiene el Estado. Si el Estado no es capaz, y el gobierno no es capaz de tomar esas medidas, efectivamente de esto podemos tener muchas sesiones, pero no vamos a poder avanzar en un camino cierto. Nosotros insistimos en esto, podemos construir propuestas, podemos buscar mecanismos que compatibilicen la necesidad de resguardar servicios esenciales y por otro lado que permitan el confinamiento efectivo y las políticas que se han señalado. Pero si para eso no va a haber voluntad del Ejecutivo, es muy difícil que podamos avanzar. Entonces, a nuestro juicio, nosotros tenemos una minuta, Presidenta, nosotros se los vamos a hacer llegar. Como siempre, el compromiso nuestro es entregarle todos los insumos, pero nos parece que, dado el carácter de debate, era necesario poder hacer este planteamiento como primer punto, porque entendemos que ese es el debate político al que estamos convocados hoy día, más aún en una situación tan dramática como la que estamos viviendo, insisto, donde tenemos empresas que están amenazando a los trabajadores con que si no se aplica la suspensión del contrato o no se extiende esta ley de suspensión o de protección de empleo, ellos se van a declarar a quiebra, donde además de utilizar el instrumento de la suspensión de contrato, están apelando al 161 y entonces en ese escenario, créanme que el debate efectivamente es un poquitito más complejo y requiere un abordaje un poquito más integral de lo que hasta ahora hemos visto que ha habido disposición por parte del Ejecutivo de enfrentar. Yo quisiera, Presidenta, con su autorización, poder cederle la palabra a nuestro secretario general para que pueda también complementar algunos elementos y esa sería, yo diría que en términos esenciales, nuestro planteamiento como central en esta materia. Su audio, Presidenta, su audio. Su audio, Presidenta. Ahí sí, no, sí lo trato de poner, pero me impiden de otro lado. Bueno, gracias Bárbara por la presentación y bueno, le damos la palabra a Norberto para ver que pueda complementar la presentación y luego la ministra Saldívar, porque todavía más no ha llegado la subsecretaria, así que... No, yo muy breve, solo agradecer, la presidenta me representa plenamente, como es habitual, por tanto yo solo saludar, agradecer y reiterar porque es nuestro deber, porque no tenemos otra alternativa, porque la presidenta Lacun lo ha dicho, aquí lo que está en juego es la confianza. Aquí lo que se ha roto en muchas materias es la confianza, y digo la confianza, primero, de los trabajadores que han estado dispuestos, trabajadoras y trabajadores, que han estado dispuestos arriesgando su propia vida y a su familia
seguir operando y seguir distribuyendo alimentos, energía, electricidad, agua potable, transporte, aseo y otras cosas más. Pero también ha habido un abuso de confianza de algunas empresas que ustedes me permitirán muy brevemente a lo menos señalarlas en esta Cámara de Diputados. El caso del Club de Golf La Dehesa, el caso de Fashion Park, el caso de Enel, de Acciona, de Coloqui, de Opalín, del Sporting Club de Valparaíso, de la empresa Wong, de la maestranza Rinque. La mayoría casos en donde las empresas de distinta manera burlaron la ley y claramente pusieron a los trabajadores en tareas que podían ser realizadas en otro minuto, claramente que estaban postergadas, que no tenían ninguna razón de seguirse haciendo, constructoras de energía. En algunos casos se ha dicho aquí que fueron los operadores extranjeros, españoles, franceses, los que obligaron a que algunas plantas solares se continúe su construcción. Entonces, es nuestro deber como organización sindical y como CUT señalar esto en los dos sentidos, porque los trabajadores no han dejado de atender sus tareas esenciales para que no se pare el país en ningún minuto, y todos ellos merecen un homenaje, empezando por los trabajadores de la salud, pero continuando por los trabajadores del aseo, del ornato, los trabajadores que retiran la basura en los domicilios, en las industrias, en los hospitales, que arriesgan claramente su vida todos los días, y todos los trabajadores de los servicios y cadenas, supermercados y de distribución. Pero es para nosotros un deber que nosotros no podemos eludir, es que aquí ha habido también un aprovechamiento de algunas empresas que claramente han tenido en la cabeza seguir manteniéndose económicamente, tratando de salvar su negocio, que puede ser legítimo en un principio, pero no a riesgo de haber hecho trabajar a gente que perfectamente pudo haberse mantenido en su casa. Ahora, finalizo señalando lo mismo que la presidenta: aquí las cosas están íntimamente unidas. La gente no está saliendo a la calle porque sale a hacer vida social, como en algún minuto algún ministro supondría o diría a propósito de las colas en los consultorios. La gente sale porque para ellas es esencial salir para poder comer y para poder sobrevivir. Y ahí, sin lugar a dudas, se ha estado al debe todavía, se han demorado mucho, y claramente las últimas noticias en donde se nos dice que hay más contagiados y más muertos claramente evidencian que la confianza está rota, cuando además se confirma que hay empresas que han hecho trabajar a los trabajadores sin ninguna razón que lo justifique. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señora presidenta. Eso no pasa. Bueno, muchas gracias por la presentación. Entonces, le damos la palabra, ministra, porque quería usted complementar algunas cosas, algunos aspectos, y luego a los diputados y diputadas, porque yo creo que... ¿Me puede anotar, presidenta? Lo anoto inmediatamente. Muchas gracias. A ver, presidenta, por su intermedio, yo creo que es muy importante, y yo les voy a hacer llegar el instructivo de la cuarentena, en la cual, como muy bien señalaba don Juan Velázquez, expuso respecto de cuáles son las funciones que son consideradas como esenciales y son aquellas para las cuales se puede solicitar estos permisos colectivos. Y la verdad que son bastante acotadas en el texto, y por lo tanto no estamos hablando de cualquier función, estamos hablando de temas que tienen que ver con seguridad, con prensa, con alimentos y comercio esencial, con la necesidad, por ejemplo, de mantener lo que dice relación con el pago de las pensiones, con el tema de suministro de electricidad, de agua potable, de combustible, estamos hablando con lo que dice relación con transporte. Por lo tanto, el instructivo, que tiene 14 páginas y que detalla cada uno de los permisos que se pueden entregar, cuáles son, cuáles no, y detalla cuáles son las funciones, son bastante acotados, y hay que entender que las primeras páginas dicen relación exclusivamente con lo que son temas de salud o de permisos individuales y no con los permisos colectivos. Por lo tanto, es un universo muy acotado de funciones las que sí se pueden estar desarrollando. Eso es lo primero que yo creo que tiene que quedar claro. Lo segundo que yo creo que tiene que quedar muy claro
es que en la ley original de protección al empleo se prohibía que todas estas empresas que eran consideradas esenciales pudiesen suspender a sus trabajadores. Y en la ley corta esto se corrige y se dice que aquellos trabajadores de las empresas que son calificadas como esenciales, pero que no cumplan con funciones esenciales, sí van a poder ser suspendidos. Y entonces no entramos a una categoría en la cual ya no solamente porque sea un supermercado o una farmacia o una empresa de provisión, por ejemplo, de telecomunicaciones, ahí el secretario general de la CUT habla de WOM. WOM es una empresa de telecomunicaciones, pero claramente la función de telecomunicaciones es fundamental, tiene que estar, pero claramente no todas las personas que trabajan ahí están a cargo de estas materias y podemos tener algunos que no son servicios esenciales que hoy en día sí podrían ser suspendidos. Por lo tanto, yo también creo que aquí hay que hacer un análisis respecto de si el problema lo tenemos con la norma, con la instrucción, o si estamos teniendo en casos concretos de abuso que son los que nosotros tenemos que perseguir, porque es muy importante que nosotros tengamos garantizados los servicios mínimos de suministro y de calidad de vida que tienen que ver con el tema de transporte, que tienen que ver con salud común, que tienen que ver con los temas de aseo, que tienen que ver con el tema de abastecimiento, y eso sí que nosotros tenemos que garantizarlo porque es una forma también de asegurarnos que las personas van a poder estar mejor y van a poder estar protegidas. Ahora, una empresa que no puede funcionar es una empresa que no tiene ingresos, y aquí yo creo que es importante ser súper claro. Las empresas que tienen espaldas para poder, sin funcionar, poder mantener la totalidad de los sueldos de sus trabajadores es un grupo, pero que no es la totalidad. Y es por eso entonces que se buscaron alternativas para darle protección a los trabajadores en sus ingresos, y es por eso además que la ley de protección al empleo se tiene que ver complementada con la ley que recientemente ustedes aprobaron del ingreso familiar de emergencia 2.0, que mejora los niveles de ingresos de las familias y tenemos entonces una mayor protección y evitamos que personas vayan a trabajar o se expongan, porque justamente yo comparto absolutamente lo que señala el secretario de la CUT cuando plantea que mucha gente que está saliendo es porque necesita garantizar el ingreso. Y en ese sentido es muy importante esta protección que se está dando por parte del Estado y que ustedes como legislativo han sido pieza fundamental en la aprobación de estas leyes. Entonces, nosotros lo que tenemos hoy día que ver es de qué manera podemos, asegurando los suministros básicos, asegurando que no tengamos problemas en los abastecimientos y en las líneas de producción de aquellos elementos que son esenciales y que también tenemos que claramente hacer una mirada que es distinta, regional, ver también la forma en la cual podemos asegurarle los ingresos a esos trabajadores y a esas trabajadoras para poder tener la forma de subsistir. Entonces, en esta materia bien puntual, yo creo que lo que hay que hacer es redoblar los esfuerzos en la fiscalización, asegurarnos que solamente sean las funciones esenciales de esas mismas empresas esenciales las que se realicen y no otro tipo de funciones que eso estarían absolutamente vulnerando la norma. Tener claridad respecto de lo que se está buscando con esto, que es proteger justamente a las personas y no en ningún caso estarlas exponiendo, buscar los mecanismos para asegurar los ingresos y obviamente todas las denuncias que se hagan a esta materia, fiscalizarlas y sancionarlas como correspondan. Pero yo creo que aquí tenemos que tener muy claro que hay ciertos aspectos que se pueden obviamente que mejorar, se pueden corregir, tenemos que evitar cualquier tipo de mal uso, pero hay que entender en su completitud cómo esto está funcionando y el tremendo drama que estamos viviendo como país y también el nivel de lo que son los ingresos de los trabajadores. Y en ese sentido creo que es bien importante entender que no son las empresas las que son calificadas como esenciales, sino que son las funciones las que son calificadas como esenciales, y es por eso que dentro de una misma empresa yo sí puedo eventualmente buscar un mecanismo de suspensión de la relación laboral con aquellas personas que no están cumpliendo con funciones esenciales, si es que yo no tengo la posibilidad
de hacer trabajo a distancia, o yo no tengo la posibilidad de poder mantener los ingresos porque no estoy teniendo los mismos ingresos que yo estaba teniendo antes del inicio de la pandemia. O sea, eso es algo que yo creo que es bien importante tenerlo presente y conversarlo, justamente también para poder asegurarnos la protección de los trabajadores. Gracias, ministra. Bueno, entonces pasamos la palabra de los diputados. El diputado, a ver, ¿quién me había pedido la palabra? Amaro Labra me había pedido la palabra, la diputada Castillo luego. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente Jones. Para mí es bastante complicado, como le gusta decir, cuando un tema no se puede tratar inmediatamente, el ver que las conversaciones se llevan mucho tiempo. Acabamos de escuchar a los representantes de las trabajadoras y los trabajadores hacer un relato que es súper concreto. Ordenando desde lo más cercano a las personas, que es la comisaría virtual, tienen sus instrucciones claras. Creo que lo acaba de decir la ministra, una gran definición de qué es lo que tienen que controlar, que es su función. Han pasado de 1000 trámites a 200.000 trámites, lo que debe ser brutal asumirlo con todas las otras labores que tiene que asumir Carabineros de Chile. Don Juan Velázquez. Don Juan Velázquez ha sido claro en eso. Siguiendo, don Francisco dice que la definición que existía ya no se aplica porque estamos en un estado pandémico renovado. Entonces lo que yo quería preguntarle a él era, ¿cuál es la definición ahora entonces? ¿Cuál es la definición que se usa para definir cómo se aplica? Eso yo no lo tengo claro, desafortunadamente. Y para la ministra, ella dice que no se pudo preparar porque le llegó la citación muy tarde. Entonces hay datos concretos que nosotros no podemos tener, y que sería, por ejemplo, la cantidad de algunas, porque esa es la manera que se usa. Son algunas empresas, según los datos que podrían llamarse callejeros, parece que son más. Entonces hay una diferencia de opinión. Nosotros estamos acostumbrados a la suma urgencia, a las discusiones inmediatas, y tenemos que responder a votar cosas que son apuros increíbles. Y de repente nosotros no estamos tan informados como para hacerlo. Entonces, yo le pido a la ministra que empatice con nosotros para cuando le llegan este tipo de invitaciones, se prepare más rápidamente de lo que habitualmente lo hace. Sería un gesto bastante hermoso. Yo quería agradecer el que me pueda integrar a esta comisión en reemplazo de la diputada Cariola, saludarlos a todos y que tengamos un bonito trabajo de aquí en adelante. Muchas gracias. Gracias, diputado Labra. Diputada Castillo. Muchas gracias, presidenta. Primero quería hacer un poco un resumen porque quiero saber si lo logré entender bien. Entonces, lo que decimos es que solamente van a tener permiso mediante esta comisaría virtual aquellas empresas que presten servicios esenciales o funciones también, como lo ha dicho la ministra, ¿cierto? El problema que tenemos es que esto no está definido propiamente tal y no hay alguna manera como de poder estandarizar lo que es esencial. Entonces lo que hacemos es hacerlo mediante el cruce de datos, mediante el giro que tienen las empresas, ¿cierto? Que es la única manera que tenemos de decir qué empresas son esenciales y qué empresas no, ¿cierto? Y en relación al giro, ahí la fiscalización está
principalmente enfocada en aquellas empresas que han hecho una ampliación fraudulenta de giro o aquellas que están utilizando su giro de manera fraudulenta para llevar un servicio no esencial. Hasta ahí creo que voy bien. En la fiscalización en terreno, la ministra decía que estaban principalmente enfocados en lo que es la seguridad y la salud de los trabajadores. La seguridad, asumo que en relación a los implementos de seguridad, y la salud, que no haya ningún trabajador o trabajadora que pueda estar contagiado, ¿cierto? Lo primero es que no me quedó muy claro cuál es ese listado de giros, si en el fondo el servicio se va a catalogar esencial solamente en función del giro, o hay un doble clic ahí y en el fondo podría una empresa que esté dentro del giro, por ejemplo, dentro de los que nombró Carabineros, de ahora último, por ejemplo, nos hablaba que estaban empresas de seguridad, prensa, empresas de alimento, educación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si en alguna de esas empresas de manera fraudulentamente se estuviera usando ese giro, si también habría una fiscalización desde esa perspectiva. Y lo otro, ministra, es que quiero hacerle una pregunta que me hacen llegar mucho a mí, personas del distrito, en qué pasa, porque siempre cuando hablamos de empresas nos imaginamos grandes empresas y en el fondo tenemos también antecedentes que han salido por redes sociales de empresas que derechamente están haciendo ir a sus trabajadores a ejercer funciones, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas más chicas, que son 2, 3 trabajadores? Por ejemplo, en mi distrito hay gente que fabrica muebles. ¿Esas empresas pueden seguir funcionando si son empresas chicas? ¿Tienen salvoconductos? Porque, ¿cuál es la respuesta que les damos? Porque son personas que dejan de percibir ingresos. Muchas veces son empresas que son incluso familiares, que funcionan con muy poca gente, donde el empresario o dueño en realidad es un trabajador más. Y son empresas que hoy día están jugando al filo también de la legalidad, porque no se les ofrece ninguna alternativa, no entran en ninguno de los beneficios sociales y tampoco se les da la posibilidad, por ejemplo, de tener un salvoconducto porque sus empresas no tienen los giros esenciales. Entonces, a lo que voy, es donde se le hace, digamos, donde se pone el foco de lo esencial. Si es lo esencial como para la sociedad en su conjunto, y en ese sentido, ¿por qué eso se relaciona con el giro? O cuando las personas de verdad no van a tener ninguna otra manera de conseguir su sustento. Eso es lo que me preocupa. Me han llegado muchas preguntas sobre empresas pequeñas que tienen 2, 3 trabajadores y que ellos dicen poder seguir funcionando, porque además no se les ofrece ninguna alternativa, porque no califican para ninguno de los beneficios que hasta hoy día tenemos aprobados. Gracias, diputada Castillo. Si no hay más palabras de los parlamentarios, diputado Tucapel Jiménez. Y luego diputada Sepúlveda. Gracias, presidenta. Mire, muy breve, yo creo que esto, siguiendo con la línea de lo que decía la CUT, la verdad que yo creo que hay que definir bien claro si uno va a privilegiar la economía o la salud de las personas. Porque esa es la gran definición que hay que hacer, porque está claro que las personas no salen, hay un porcentaje menor, por supuesto, que actúa con irresponsabilidad en todos los sectores, los que se van a la playa el fin de semana y los sectores más vulnerables, pero la gran mayoría sale a trabajar. Entonces yo creo que hay que definir qué camino queremos tomar. Y yo creo que a eso apuntábamos el día viernes cuando aprobamos el ingreso familiar de emergencia, que yo lo dije en mi discurso, yo creo que es una solución para un grupo de la población, pero que nuevamente dejamos, por ejemplo, a la clase media fuera. Y ahí vamos a insistir en que se puedan retirar el 10% de los fondos de pensiones, porque no veo otra solución. Hay un porcentaje mayor que no le estamos dando solución. Entonces, cuando decimos, claro, quédense en la casa, ¿cómo se queda la gente si no tiene ingresos para subsistir? Ojalá que esto que aprobamos el viernes, ¿no es cierto?, sirva para disminuir estas salidas, ¿no es cierto?, o estos trabajos de las personas, pero aparte de eso, yo creo que aquí hay abusos. Norberto nombraba uno, ¿no es cierto?, nosotros vimos en televisión lo del golf, que lo vemos en la televisión. ¿Cuántos más abusos hay? Y siento que estamos actuando como que somos reactivos, porque hoy día esta sesión, y hoy día vi en la prensa mucha fiscalización
es por los Twitter que hace con una habilidad tremenda y con una gran investigación la periodista Alejandra Matos, ¿no es cierto? Y veo como que hicimos vista gorda en el pasado, porque todos sabemos que hay abuso. Si no puede ser que hayan 2.300.000 personas que estén saliendo a trabajar. No puede haber 2.300.000 trabajadores que estén desempeñando servicios esenciales. Entonces ahí claramente hay un abuso. Y hoy día vi en todos los medios en la mañana en la televisión que la Seremi andaba en terreno fiscalizando, pero fue gracias a la investigación que hizo la periodista Alejandra Matos. Entonces, yo una pregunta concreta, ministra, ¿cuántas fiscalizaciones estamos haciendo por día? ¿Realmente o hicimos vista gorda y dejamos que la gente siguiera porque no queríamos perjudicar la economía? Porque puede ser una respuesta, ¿no es cierto? Decir, pucha, no podemos, o bien no tenemos personal para llegar a todas las empresas, pero lo raro es que hoy día aparecieron fiscalizando en todas las empresas y encontraron que algunas empresas pedían salvoconducto a sus trabajadores para ir al médico para que fueran a trabajar. O sea, es realmente increíble. Entonces, yo quisiera saber si realmente se está apuntando ahí, porque yo sé que la norma, como decía la CUT, vamos a tener que revisarla en algún momento, pero siento que la emergencia hoy día tenemos que dar respuesta y quizás poder hacer en forma paralela esto de revisar la norma. Pero hoy día tenemos que dar respuesta a lo que está pasando en el Chile de hoy. Y la otra pregunta para terminar, Presidenta, a la ministra, ¿por qué no es posible, uno cuando ve las aglomeraciones en las oficinas del Seguro de Cesantía, ¿por qué no es posible hacer los trámites online? Por internet, no, la verdad que no, yo desconozco si se puede o no se puede, pero es lo mínimo que debiéramos pedirle a las aseguradoras, ¿no? Porque uno entiende que incluso es difícil entender porque las notarías igual deberían tener un sistema que los finiquitos se pudiesen hacer por internet. Pero cobrar o inscribirse en el seguro de cesantía, la verdad que no entiendo por qué existen esas aglomeraciones ahí, que son un foco de infección tremendo y que podría perfectamente ponerse el ojo ahí y evitarse esa multitud que hay cada día en las oficinas del seguro de cesantía. Gracias, presidente. El diputado Barros, presidente, le está pidiendo la palabra hace rato. Es que la diputada Sepúlveda también me la había pedido, no sé quién me la pidió primero, pero a ver, el diputado, sí, ya, diputada Sepúlveda y luego el diputado Barros. Muchas gracias, presidente. Yo trato de anotarme más palabras ahí del sistema. Mire, cuando uno ve las cifras, ¿no es cierto?, que ha entregado Carabineros de Chile, no deja de sorprendernos. O sea, estos 40 millones de permisos y estos 278.000 y un poco más, ¿no es cierto?, de permisos únicos colectivos, más de 2.800.000 personas. Uno dice, bueno, con razón estamos como estamos también. O sea, y no es que yo le eche la culpa a Carabineros en esto, pero aquí hay yo diría una poca rigurosidad en términos de lo que estamos viviendo tremenda. Yo tengo personalmente ahí una opinión. Yo creo que estamos en un punto de no retorno, fundamentalmente en Santiago, que no hay mucho que hacer y que además hoy día nos está complicando a la región y sobre todo las regiones que estamos alrededor de Santiago. Presidenta, yo un poco lo que plantea el diputado Tucapel Jiménez, en términos de la fiscalización, de cómo se puede cruzar, ¿no es cierto?, estos 278.000 permisos únicos colectivos con la razón social que tiene cada uno de ellos, un poco hacer también un despeje desde el punto de vista computacional o de alguna manera desde el punto de vista más bien administrativo. O sea, yo creo que si uno pudiera decir, bueno, cuáles son los permisos que existían al comienzo de la pandemia, cuántos hoy día, de los 278, el saber cuál es su giro único en relación con impuestos internos, podríamos de alguna manera tener un universo, una focalización, ¿no es cierto?, de donde tendríamos que fiscalizar. Además, cuando Norberto, ¿no es cierto?, Díaz nos entrega un listado y nos dice, mira, 1, 2, 3, 4, 5 empresas y nos dice cuáles son, yo creo que también tenemos por ahí una información que se debería cruzar. Pero además de eso, sumemos, y eso es lo que nos pasa, por ejemplo, en regiones, en las condiciones en que están trabajando esos trabajadores.
O sea, la complicación hoy día, cuando te dicen al trabajador, mire, la mascarilla, el gel, la distancia, no hay las condiciones. Las condiciones que tienen los que hace un minuto, que iban todos arriba de un furgón y que no había cómo ¿no es cierto?, saber en qué condiciones sanitarias estaba ese lugar. Entonces, no es solo el que salga, sino también en las condiciones en que esa persona tiene que trabajar y obligadamente. Lo segundo, o sea, por eso yo creo que la fiscalización podríamos, no sé qué metodología están ocupando para hacer más asertiva esa fiscalización, y yo creo que Carabineros además nos podrían entregar de alguna manera, yo sé que ustedes he ido muchas veces a buscar un permiso para viajar de un lado a otro, a pesar de tener mi carnet, ahí me han atendido muy bien, pero yo creo que ellos también podrían ayudarnos a cómo focalizar un poco más. Lo segundo, Presidenta, yo estoy muy preocupada por la ley, ¿no es cierto?, de protección del empleo. Si la ministra nos pudiera dar las últimas cifras que tenemos en relación a la utilización de este sistema. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Porque los expertos con los cuales nos hemos podido reunir nos plantean que casi va a haber de estas personas, ¿no es cierto?, de estas empresas, casi el 27% de ellos no volverían a contratar o a restablecer su contrato, a mantenerlo en forma, y los despedirían después de que pase la pandemia. Casi un 27% en la caída de este tipo de empleo, lo que nos han dicho los expertos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Van a ellos poder ejercer nuevamente la posibilidad de entrar, ¿no es cierto?, al seguro de desempleo normal con el porcentaje que se tiene? ¿Y qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con esos trabajadores? Porque no hemos revisado la posibilidad de que esos trabajadores no vuelvan a relativa, Presidente. A ver si el gobierno nos puede, a través de la ministra, saber qué es lo que va a ocurrir en eso. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Sepúlveda. Y bueno, le voy a pedir a la comisión si podemos postergar en 10 minutos para poder terminar la sesión, porque ahí está el diputado Barro y luego también la presidenta Lacourt me había pedido también unos minutos para poder cerrar y responder también a las preguntas de esta sesión. Entonces, diputado Barro, bueno, si le parece a la comisión podemos extender el plazo. 15 minutos yo creo que es mejor. Ya, ok. Diputado Barros. Gracias, Presidenta. Primero, decirle que es muy fácil. Basta pinchar en la base donde dice participante y usted va a tener a todos los que en forma electrónica hemos pedido la palabra para poder darle una prioridad. Muchas gracias. De confusión. Es muy fácil. Participante dice 17 y uno pinche y están todos los que pidieron la palabra. En segundo lugar, también, quiero agradecerle a la ministra María José Saldívar. Me parece que las palabras de don Amaro Labra me parecen bastante poco delicadas para con una ministra por que su intermedio, ha sido. Yo a usted lo digo con mucha atención, diputado, ahora me toca a mí hablar. Le doy la palabra luego porque como ha sido interpelado después del diputado Barro. Entonces, le quiero agradecer a la ministra. A través suyo, Presidenta. Sí, diputado. Se dirige a través suyo, no directamente a mí, por favor. Tiene toda la razón, así que... Por tercera vez le digo, por su intermedio, Presidenta, al diputado Labra, se ha habido una ministra, como el diputado Labra se viene reintegrando hace pocos minutos a esta comisión solamente, le quiero decir que se ha habido una ministra que ha sido particularmente didáctica, pedagógica, ha asistido a cada una y todas de las sesiones a las cuales ha sido citada e invitada, y siempre con un documento, con una palabra siempre acertada, de poder despejar dudas, ha sido la ministra María José Saldívar, y me parece muy poco, incluso lo trataría de misógino por decirle que la ministra, o deslizar, que la ministra no se ha preparado a los que hablan tanto de las y los. Bueno, aquí estamos frente a la ministra, que siempre se prepara, y me parece muy poco delicado intentar desvirtuar a la ministra en circunstancias que ella fue invitada el día viernes. Todos entendemos, hoy día recién es lunes, para poder asistir, y con la cantidad de preocupaciones que tiene, me parece al menos yo le rindo hoy día homenaje a la ministra por estar presente y por todo lo que aporta permanentemente en nuestra discusión.
Quiero agradecer a Bárbara Figueroa y a Norberto por los antecedentes que ellos nos remiten. Me parece que todos estos elementos deben ser analizados. Nosotros vamos a pedir los oficios de fiscalización, perfecto, de que quede claridad meridiana cuál es la vocación que tiene esta comisión en atención a los antecedentes que nos exhiben personas a quienes conocemos, a quienes nos han permanentemente también acompañado en la comisión. Lo que sí hay que entender algo, la velocidad de adaptación a lo digital y por tanto las complicaciones que esto acarrea en el tema del trabajo no son fáciles. Recordemos que muchos de ustedes incluso votaron en contra del teletrabajo hace pocos meses y hoy día sería algo impensado. Por otro lado, yo sé que Carabineros está cumpliendo un rol y le agradezco a don Juan Velázquez que yo sé que la ministra va a instruir probablemente y esto está en permanente discusión, las modificaciones, el cómo hacer mejor las cosas. Yo quiero hoy día, eso sí, resaltar algo. No me parece atinado tampoco el que porque una empresa resulte que quiere reinventarse, intentando como una forma de mantener la estabilidad de sus trabajadores, de su patrimonio y de su capacidad intelectual incluso, intenta reinventarse, hacer aquí un juicio de que esto pudiese ser reprochable. Por otro lado, también hoy día, quiero decirles una cosa, pucha, hoy día que cuesta y dan ganas de decir, por Dios, que cuesta construir un puesto de trabajo. Hoy día, a la luz de lo que estamos viviendo, por Dios que uno destaca a quienes dedican su vida a construir puestos de trabajo. Y hacer un homenaje, por último, a todos aquellos trabajadores, particularmente de la salud, a los que hoy día se esfuerzan por mantener a Chile en un sistema que al menos nos permite, por ejemplo, hoy día, nosotros en esta reunión comunicarnos. Solamente para terminar, Presidenta, decir que, y volver a reiterar, me parece que los antecedentes aportados son importantes. Hay hechos que son reprochables y que obviamente vamos a permitir y vamos a facilitar el hecho que puedan ser fiscalizados, como de hecho ya la ministra lo ha anticipado. Así que yo estoy plenamente consciente que la ministra, con su sola presencia, va a implementar seguramente información, cambios en algunos procedimientos, es lo mismo que está oyendo los Carabineros, a quienes les agradezco tanto también. Así que me da una sensación a veces ingrata lo que se conversa, pero el tema de fondo me parece que es perfectamente atendible, pero teniendo siempre los respetos que corresponden sobre las autoridades que nos ayudan en esta comisión y respecto a las cuales requerimos tanta información y que siempre han cumplido para con nosotros. Eso nomás, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Barro. Bueno, a mí me gustaría hacer algunas consultas y le doy inmediatamente la palabra a las y los invitados. Bueno, uno, aclarar que este punto de fondo tiene por preocupación que si hay medidas sanitarias como cuarentenas decretadas es para que éstas se cumplan y para que los trabajadores puedan estar en sus casas y así evitar posibles contagios. Eso es lo más importante. Yo creo que se está poniendo en cuestión con las denuncias que hemos recibido los parlamentarios de algunos sindicatos, como también lo que ha hecho visible la periodista Alejandra Matus. Por eso, a mí me parece, como bien lo dijo también la ministra Saldívar, yo recojo eso y además lo había solicitado la diputada Sepúlveda, que tengamos una próxima sesión el próximo lunes para escuchar al Ministerio de Economía, para que también se puedan pronunciar al respecto. Y también ahí podríamos escuchar a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que hoy día no estuvo presente. Así que vamos a continuar al menos con este tema. Yo creo que hay dos temas acá que se cruzan y uno tiene que ver primero con el concepto de estas empresas esenciales, ¿cierto? Las funciones esenciales. Hay un instructivo que es el del 18 de marzo, ministra. A mí me gustaría consultarle si ese es el que se mantiene respecto a los criterios o no. Porque si es que hay modificaciones, bueno, que nos puedan hacer llegar las modificaciones realizadas, pero al menos el del 18 de marzo a mí me parece que era bien amplio y bien general. O sea, y por eso mismo ahí hay una preocupación respecto al funcionamiento de que se entienda por ese concepto la empresa. Entonces, si nos pueden aclarar el punto y también hacer envío de este instructivo.
Y el otro tema que también está y que está relacionado, pero que obviamente tiene que ver más bien con un área de vulneración inclusive de la ley, que son estos cambios de giros cuando tienen un interés abusivo, ¿cierto? Abusar de la legislación actualmente. Yo creo que respecto a eso quería solicitar el acuerdo de la comisión en atención además de lo que también señaló la diputada Sepúlveda en un principio, pero me parece bien que podamos oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que informe cuántos cambios o ampliación de giros se han realizado desde el 18 de marzo hasta la fecha. Ya que por esta vía hay empresas que pertenecían a rubros que no son de áreas estratégicas o esenciales y que han pasado a tener el rubro correspondiente por esos cambios de giros que han realizado. Entonces, y ahí solamente como para responder un punto que se ha señalado también por la ministra, acá no se trata tampoco de atacar a las empresas, sino que simplemente que la medida sanitaria dispuesta por el mismo Ministerio de Salud se cumpla, que eso es lo más importante. O sea, por algo se ha decretado cuarentena en nuestro país, por algo se ha decretado cuarentena en la región metropolitana y tiene que ver con la alta tasa de contagio. Y yo creo que en eso tenemos un rol de fiscalización todos los organismos. Yo me alegro que se haya tomado este tema también por parte del Ministerio, pero me gustaría oficiar al Servicio de Impuestos Internos, así que si les parece a la comisión, podemos oficiar para que nos respondan. Perfecto. Y bueno, ya están los compromisos al respecto, así que voy a pasar a darle la palabra a las y los invitados. Está la ministra y luego la presidenta de la CUT. Ministra. Bueno, muchas gracias. Yo quiero partir por aclarar el tema de la citación. Y aquí yo lamento mucho, señora presidenta, por su intermedio las palabras del diputado, porque efectivamente, el diputado Labra, porque efectivamente yo siempre trato de venir absolutamente a todas las sesiones. Y ahí yo también le quiero agradecer al diputado Barro por lo que ha dicho. La Secretaría dice que me enviaron el correo, enviaron la invitación el día viernes. Yo voy a ser bien honesto, estamos en un momento absolutamente extraordinario. A mí no me llegó absolutamente ningún correo y yo me enteré hoy día en la mañana. Y a mí no me gusta llegar a las reuniones si no es bien preparada. Yo podría perfectamente haber dicho que no venía porque no estaba preparada, pero creo que no es lo que corresponde como ministra del Trabajo. Y es por eso que estoy acá. Pero aquí no estamos hablando de no haber tenido un día para haber leído, sino que efectivamente la información yo la tuve hoy día. Yo lo que les pediría es que, ya que estamos en una situación absolutamente extraordinaria, redoblemos los esfuerzos en las citaciones, sobre todo cuando es un tema que es tan sensible como este, porque creo que realmente a nosotros todos nos preocupa la protección de los trabajadores. Y eso es lo primero que me gustaría, sobre todo porque ya que va a ser la primera vez que me toca compartir en comisión con el diputado Labra, me gustaría que sepa también un poco cuál es mi estilo. Yo soy bien franca, soy bien directa y trato de ser lo más responsable porque es lo que me corresponde y así creo que es lo que yo he demostrado durante este tiempo. Lo segundo tiene que ver con el tema de la fiscalización, que la diputada Castillo hace ciertas preguntas. Yo creo que aquí lo importante es tener presente que una cosa es el giro de la empresa puede tener efectivamente muchos giros. El sistema de comisaría virtual y el tema que se está hoy día implementando, y ahí yo quiero apuntar con algo que preguntó la diputada Joemans respecto de cuándo es esta nueva definición. Tenemos una nueva definición, yo se lo acabo de enviar a su correo, también se lo envié al secretario para que lo pueda difundir, es del día 19 de junio, se acotan bastante las funciones, pero aquí sobre todo lo más importante es que el procedimiento. La empresa solicita esto en comisaría virtual, replica respecto a cuáles son todos los trabajadores, que los sube a una plataforma, se hace un chequeo de esos trabajadores con ese root, a ver si tienen o no tienen antecedentes de COVID, y luego eso va al Servicio de Impuestos Internos, quien chequea que el giro sea el que corresponde, y por lo tanto hay un doble chequeo, ¿ya? Esto acá obviamente que con empresas que tienen su giro declarado desde su inicio. Obviamente que acá hay un doble chequeo porque se hizo mucho más estricto y que se está haciendo una revisión respecto a empresas que hayan modificado su giro en el último tiempo para que tengamos una fiscalización que puede ser preventiva. Eventualmente puede haber una reconversión, pero puede ser que no lo sea, ¿no es cierto? Y en ese caso no corresponde que se vulnere la norma. Entonces, en ese sentido se están tomando todas estas medidas y esas son las fiscalizaciones que estamos trabajando coordinadamente con la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque también hay aspectos laborales y de seguridad y salud en el trabajo que ameritan
chequear, porque puede ser que la empresa esté con el giro, que esté correcto, que corresponda que esté funcionando, pero eso no obsta a que haya que chequear si está cumpliendo con las medidas de higiene y seguridad y si además están cumpliendo con las normas laborales que corresponden. Y por eso entonces esta fiscalización es una fiscalización que es un poco más completa. Respecto a la pregunta también de la diputada Castillo, respecto de si las empresas chicas pueden funcionar, esto acá no tiene que ver con tamaño de la empresa, tiene que ver con la zona geográfica donde están ellas emplazadas. Si están en una zona en que hay cuarentena, no importa el tamaño de la empresa, no puede funcionar, salvo que sea una empresa que tenga un servicio esencial. En cambio, si estamos hablando de regiones en las cuales no estemos con cuarentena, las funciones se pueden realizar porque no están prohibidas. Las únicas empresas que no pueden funcionar porque tienen una prohibición de funcionar son empresas muy específicas, que estamos hablando de los gimnasios, estamos hablando de los bares, estamos hablando de discotecas, que están prohibidas en su función, ¿ya? Pero las otras, las que no están prohibidas, pero que tampoco están obligadas a funcionar, pueden eventualmente funcionar, pero en la medida que estén en una región que no esté en cuarentena. Si está en cuarentena no puede tampoco funcionar, y ese es como el rayado de cancha que nosotros tenemos, porque justamente lo que estamos buscando es proteger la población en cuanto a su seguridad y su salud en las zonas en las cuales tenemos elevados niveles de contagio y que son las que están hoy día en cuarentena. Entonces, bueno, lo importante aquí es que se están haciendo todos estos cruces con el Servicio de Impuestos Internos, va a entregar información, también a su vez nosotros estamos coordinando estas fiscalizaciones, y quedan dos preguntas que tienen que ver, una con la AFC y otra con el seguro de cesantía. Todos los trámites de la AFC se pueden hacer en línea, se pueden hacer online. Y además los trámites de la suspensión del contrato de trabajo no los debe hacer el trabajador, los debe hacer el empleador. La mayoría de las personas que están haciendo fila no son por suspensión, no es por ley de protección al empleo, es por personas que están solicitando las prestaciones del seguro de desempleo porque han quedado cesantes. Y esas personas, si no han recurrido al finiquito electrónico que está disponible en la página de la Dirección del Trabajo hoy en día, tienen que ir físicamente a una notaría para poder hacer el trámite de el finiquito. Y ahí no se puede hacer de otra manera que no sea presencial, porque debe hacerse en persona delante del notario para suscribirlo, y tenemos el problema de las notarías de turno que yo ya lo había planteado, y que eso ha implicado que tengamos un número menor de notarías hoy día funcionando que las que normalmente funcionan, y eso ha implicado bastantes colas afuera de las notarías, y por consiguiente en determinadas oficinas una mayor afluencia de público en determinados días que en otros. Y eso ahí es un tema que es bien concreto y que tiene que ver con la realidad sanitaria. Y con respecto a lo que pregunta la diputada Sepúlveda sobre qué ocurre si es que una persona que ha sido acogida a la Ley de Protección al Empleo luego es desvinculada, nosotros esa situación la previmos en la Ley de Protección al Empleo, en el sentido de que una vez que yo haya recurrido a la Ley de Protección al Empleo, si luego quedo desvinculada, los tiempos de cotización consumidas en la Ley de Protección al Empleo no se contabilizan para el seguro de cesantía. ¿Eso qué quiere decir? Yo actualmente, con la ley que existe hoy día, necesito tener 12 meses de cotizaciones desde el último giro o desde la afiliación para poder acceder a las prestaciones del seguro de cesantía. Si yo me acojo a la ley del desempleo y solamente consumo un mes o 2 meses, no llego a la totalidad de los giros, igual mi cómputo parte de cero para contabilizar las 12 cotizaciones siguientes. No sé si se entiende. ¿Sí? A ver, para poder tener derecho al seguro de cesantía, yo tengo que tener 12 meses de cotizaciones desde el último giro. Yo puedo haber quedado desvinculado, por ejemplo, en el mes cualquiera, un mes de julio, y yo hago uso del seguro de cesantía por 2 meses, no hago uso de la totalidad de los giros, y consigo un nuevo trabajo. Bueno, yo voy a tener derecho a nuevamente poder acceder al seguro de cesantía, lo que hice en relación con él, si es que tengo 12 meses de cotizaciones, ¿no es cierto?
Lo que se hizo especialmente para que estas personas no quedaran incapacitadas de poder recurrir al seguro de cesantía es que los meses que se consumieran en la Ley de Protección al Empleo no se consideraban consumidos para fines de las cotizaciones para poder acceder al seguro de cesantía. Y eso hace entonces que las personas que hayan hecho uso del seguro de cesantía puedan volver a hacer uso si es que quedan desempleadas en caso de una desvinculación. Y también ese fue otro de las principales razones por las cuales nosotros planteamos que primero se usara la cuenta individual y luego el fondo solidario. Porque si yo uso primero la cuenta individual y luego soy desvinculada, una eventual indemnización por años de servicio que debe financiar... Ministra, ¿sí? Disculpe que la moleste, pero tengo que pedir acuerdo para postergar el cierre. ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a dar 10 minutos más. Ya, yo termino acá. En caso de una eventual desvinculación posterior, si yo ya había consumido todos los recursos de mi cuenta individual y mi empleador me tenía que pagar a mí una indemnización por años de servicio, no me podía imputar lo que yo ya había consumido de mi cuenta individual. Y de alguna manera entonces yo me aseguro que una persona que es desvinculada con posterioridad, que ya se consumió sus recursos de mi cuenta individual, pueda acceder a la indemnización por años de servicio completa. Porque como ustedes bien saben, con cargo a la indemnización por años de servicio, y esto es la ley del año 2002, se imputan los aportes del empleador a la cuenta individual. Y esa fue la razón por la cual nosotros les explicábamos que era mucho más conveniente para el trabajador, justamente ante la perspectiva de luego poder perder el trabajo, que quedara esta plata primero y que después pudiera acceder sin problema a su indemnización y además al Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Le dábamos una mayor protección. Esa fue una de las razones que se explicó en su momento en la comisión y ahora yo la vuelvo a insistir. Por lo tanto, no hay problema en que una persona, cumpliendo con los requisitos para poder acceder al seguro de cesantía, pueda postular si es que ha estado antes suspendida por la Ley de Protección al Empleo. Y ahí yo creo que contesto todas las preguntas que se me hicieron por parte de los parlamentarios. No le voy a dar la palabra. Diputada Presidenta, por favor. Es que ya estamos cerrando, diputado Labra, y me falta la CUT todavía para que pueda terminar. Entonces no sé si lo puedo hacer muy breve. Es cortísimo lo que voy a decir. Presidenta, si me permite, reglamentariamente el diputado Labra puede hacer uso de la palabra en la sesión siguiente, no en esta, para referirse a la expresión del señor Barros. ¿Le parece, me voy a referir al señor Barros? No le alcancé a escuchar, diputado Labra. Que no me voy a referir al diputado Barros, ya. Por su intermedio. Quería hacer dos correcciones simples. Continúe. Sí, una quería corregir que dije comisaría y es comisaría virtual. Y lo otro es que estoy desde las 15 horas aquí responsablemente. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputado Labra. Y le doy inmediatamente la palabra a la presidenta de la CUT y luego también al representante de la comisaría virtual. Yo solamente quería consultar algo respecto a las cifras que dio a conocer al representante de la comisaría virtual, porque dijo que en una semana la comisaría virtual ha entregado más de 278.000 permisos únicos colectivos a 147.000 trabajadores, a 471.361 empresas, con lo que se han podido movilizar 2,8 millones de personas. Entonces, me gustaría saber si me puede ratificar esa información, si fue en una semana, porque es un número bien alto. Entonces, bueno, le doy la palabra a la presidenta de la CUT y luego a Juan Velázquez. Sí, Presidenta, solamente porque me parece muy importante rescatar algunos de los planteamientos. Yo lo primero es que es importante entender que en el marco del debate laboral, los problemas en el mundo del trabajo, las relaciones laborales, los derechos individuales, entre otras, son problemas siempre sistémicos. Por eso no basta con una medida aislada cuando uno quiere generar un efecto que tenga mayor nivel de
de amplitud o de impacto respecto de las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, nosotros, ¿por qué hemos dicho que es insuficiente el mecanismo de la Ley de Protección de Empleo y hemos sido críticos de esta norma? Porque la única manera de proteger el empleo no puede ser a través del subsidio del salario. Tengo que generar mecanismos de liquidez, haciéndonos cargo de lo que señala la diputada Castillo, porque cuando tengo empresas que, aunque tengan la voluntad y las ganas y el corazón y quieran mantener a sus 2 o 3 trabajadores, no van a poder si no tienen liquidez. Y eso no se ha resuelto con el FOGAPE, eso no se ha resuelto con las medidas hasta ahora. Entonces ahí, más allá de cualquier iniciativa que se pueda generar, lo que vamos a tener es cesantía. Y por eso no es extraño que se hable de que cerca de un 47% de las empresas que hoy han suscrito la suspensión de contrato, esté anunciando que posteriormente es probable que no pueda sostener a sus trabajadores. No es por un problema de buena o mala voluntad, es porque no se ha entendido o no se ha querido entender en Chile que el problema laboral es un problema sistémico. Yo no saco nada con hoy día dilatar por la vía de la subvención al salario, una situación que mañana va a ser crítica igual si no genero mecanismos de liquidez para que las empresas se puedan sostener, exigiéndole que si yo le entrego dinero como Estado, entonces ellos tienen el compromiso de no despedir trabajadores y seguir sosteniendo las condiciones laborales y los salarios. Esas son medidas que realmente impactan en las pymes. Esas sí que son medidas buenas para las pymes y no hacerlos tratar de competir con las grandes empresas, que lamentablemente es lo que ha ocurrido hasta ahora. Yo lo digo esto porque estas son propuestas que nosotros planteamos en su minuto que hasta ahora no se han querido recoger por parte de la autoridad, y a nosotros nos parece que si eso no lo abordamos así, lo que vamos a tener efectivamente al salir de esta crisis sanitaria es una profunda crisis social y una profunda crisis laboral. Tal como dice la diputada Sepúlveda, tenemos que empezar a hacernos cargo ahora ya de lo que va a pasar mañana, porque según los datos del Banco Central, en el último IPOM, lo que se está señalando es que tenemos un 44% de la fuerza laboral que no le ha trabajado 1 hora en este último periodo a nada, ni a nadie. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy día. Prácticamente de cada 2 trabajadores, 1 hoy día está detenido, ya sea por suspensión de contrato, porque no está saliendo, no es activo en la búsqueda de empleo, porque está siendo despedido. Entonces tenemos una situación que realmente es dramática. Por eso cuando nosotros hemos insistido en propuestas, no lo estamos haciendo desde el capricho, lo estamos haciendo buscando mecanismos que nos permitan hacernos cargo de esta realidad, que es la realidad del mundo formal. O sea, hagámonos cargo también de la situación del mundo informal, y en eso efectivamente tenemos un tema muy grueso. Entonces, claro, es difícil que por la vía del debate de servicios esenciales podamos resolver la situación que viven pequeñas y microempresas, porque no está pensada para ellas. Porque ahí las medidas tienen que ser mucho más integrales y hasta ahora no se ha dado esos pasos. Yo, respecto de la situación del seguro de cesantía, estimada presidenta, aquí nosotros tenemos que hacernos cargo. Bueno, una de las situaciones complejas que se ha vivido es que, por ejemplo, en el caso de la región metropolitana, una de las situaciones que ha acrecentado las largas filas es que 2 de las oficinas en la región metropolitana del seguro de cesantía estaban con cuarentena porque tenían funcionarios contagiados. Entonces eso obviamente significó que el volumen de gente que se tuvo que concentrar en la oficina central fue mucho mayor que en otros minutos, pero además hay que tener ojo, porque no es solamente que la gente esté yendo al seguro de cesantía por las prestaciones, y con eso recojo lo que planteaba el diputado Tucapel Jiménez. Acá tenemos gente que hace el trámite online, pero que en el trámite online son rechazados. No tenemos un nivel de rechazo hasta ahora, de lo que nosotros hemos podido identificar, superior a otros minutos. Estamos hablando de cerca de un 14% de solicitudes rechazadas, que es más o menos el estándar en el seguro de cesantía en otros minutos. Pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, tenemos trabajadores que ingresan todos los datos, tienen sus cotizaciones pagadas, cumple con todos los requisitos y son rechazados. ¿Por qué? Porque se dice, usted no acredita relación laboral. Eso que de manera presencial se resuelve en 1 minuto, si el trabajador va, hace la fila, entra, explica, se corrobora y por lo tanto se le acepta su solicitud, en términos online no está acreditado, si bien el trabajador puede apelar, pero eso obviamente genera mayores niveles de angustia y incertidumbre. Entonces ahí no basta con que uno diga, sí, tenemos los mecanismos online, lo que necesitamos es corregir este tipo de situaciones, que no van a corregirse automáticamente, o que no se va a corregir de manera virtual, sino que necesitamos que en eso también se busquen los mejores mecanismos para evitar efectivamente que tantos trabajadores y trabajadoras tengan que asistir, porque efectivamente no es solo los que están accediendo a la prestación, hay muchos que están siendo rechazados y que frente a la angustia de no tener ingresos, entonces están dirigiéndose a la oficina a resolver trámites que a veces son súper básicos, y ahí sí efectivamente hay un tema que plantear.
Y lo último, estimada presidenta, efectivamente las resoluciones sanitarias, los decretos sanitarios son bastante claros respecto de funciones y las propias resoluciones que se han emanado de los distintos ministerios también, pero cuidado, si uno revisa las resoluciones 88 y 133 del 6 de abril y del 14 de mayo del 2020, uno ve que lo que ahí se señala no son solo funciones, ahí se habla de empresas que puedan funcionar. Entonces tenemos que ser súper cuidadosos. Cuando la CUT dice que aquí se ha puesto un énfasis en las empresas, está hablando de las resoluciones que hacen la bajada de los criterios sanitarios. Entonces, si en esas resoluciones se señala claramente empresas de transporte, empresas de medicamentos, empresas de esto, empresas de lo otro, entonces el énfasis está puesto en la empresa y no en la función. Y eso es lo que creemos nosotros se tiene que revisar. A lo mejor alguien podrá decir que esta es una interpretación que no se comparte, pero yo diría que sería injusto decir que solo se está planteando en funciones porque no es así, es funciones y empresas. Y el problema que tenemos hoy día es que sobre pretexto de que hay empresas que están declaradas como servicio esencial, entonces se hace muchas veces el uso abusivo y por eso nosotros creemos que hay que hacer una revisión. Y por último, presidenta, cuando uno habla de fiscalización, nosotros compartimos, acá no solamente hay que fiscalizar que se esté cumpliendo con el buen uso de la norma, con que efectivamente sea esencial aquello que se declara esencial, que sean turnos de emergencia efectivos y no una cantidad superior de trabajadores la que esté sujeta a tener que presentarse a los puestos de trabajo, porque efectivamente acá, independientemente de todo lo que uno pueda señalar, está súper claro en las resoluciones, en el punto 4, que efectivamente las empresas, y en este caso los empleadores, son los responsables de que efectivamente los trabajadores y trabajadoras que tengan que presentarse a estos servicios esenciales sí estén absolutamente resguardados en sus condiciones de seguridad y salud, y eso nos parece a nosotros que tampoco puede quedar afuera a la hora de pensar en una buena fiscalización, porque también tenemos denuncias de servicios esenciales donde no se están cumpliendo las condiciones de seguridad y salud, particularmente en sectores del comercio y supermercados. Entonces solamente enfatizar en aquel punto, presidente. Gracias, Bárbara. Presidenta de la CUT, y ahora, bueno, voy a tener que pedir de nuevo autorización a la comisión para darle el tiempo restante al representante de la comisaría virtual para que nos pueda responder. Solamente quiero hacerle una pregunta más respecto a las cifras que dio, porque mencionó que se habían entregado 40 millones de autorizaciones desde el 12 de junio a la fecha, si es que eso es así o hay a lo mejor es desde que empezó la pandemia. Entonces si nos puede aclarar, porque hay algunos periodistas también que están viendo esta transmisión y que quedaron con esa duda. Así que tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Voy a tratar de hacer, en función del tiempo, tratar de hacerlo lo más lacónico posible. Ya, precisamente pedí la palabra para hacer ciertos alcances respecto a las cifras. Las cifras que entregué son desde el 22 de marzo hasta el día de hoy a las 5 de la mañana. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de 38.033 permisos temporales individuales, por ejemplo, que es dentro de ese periodo. Aquí cuando uno ve la cifra así en bruto, a lo mejor puede ser quizás un tanto alarmante. Yo no estoy llamado para decir en este momento si acaso mucho o poco, eso lo consideran ustedes luego del análisis que lo vamos a hacer. Nuestra función demanda en materia de permisos temporales individuales y los documentos que nosotros tramitamos, nosotros hemos llegado a la conclusión que pasa más o menos por las siguientes variables. Está en función primero del tiempo que permanece una determinada área, comuna, ¿ya? O área parcial de comunas, o zona parcial de comunas en condición de cuarentena. Eso es lo primero. También obedece a ciertas estacionalidades dentro de ese periodo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, es distinto la demanda durante un fin de mes, en una quincena, ¿ya? O a mitad de semana, ¿ya? También tiene ahí ciertas variaciones. Por otro lado, también la cantidad de población que en un momento dado se encuentra en situación de cuarentena. La cantidad de hogares, por otro lado, también. ¿Por qué no hablar también que esta función de demanda se encuentra en base a o sobre la base del nivel de digitalización, en el caso de nuestra comisaría virtual, que tienen las personas o esa población que está en condición de cuarentena en un momento dado, ¿ya? Y también, ¿por qué no decir, por ejemplo, considerando que al día de hoy el 77% de los permisos que se otorgaron el día de hoy es para concurrencia a supermercados, ¿ya? O a centros de abastecimiento, ¿ya? ¿Por qué no decir también que el ingreso per cápita de esas personas
o de esas comunas que ingresan a cuarentena, también determinan la frecuencia, por ejemplo, con que las personas deben concurrir dentro de una semana o dentro de un día al supermercado. Entonces también eso incide. Dicho todo esto, hemos calculado que aproximadamente entre el 7 es una holgura bastante, es un intervalo bastante amplio. Consideremos, vuelvo a decir, las estacionalidades que se pueden dar dentro de ese tiempo, ¿ya? Entre el 7% y el 11%, más o menos, de la población que se encuentra en condición de cuarentena en un momento dado, en promedio solicita permisos temporales individuales para hacer diferentes diligencias particulares, ¿ya? Es así que a lo mejor un fin de semana el 10% de las personas que están en condición de cuarentena podría hacerlo. Cuando estamos a mitad de mes podría hacerlo el 7% de las personas. Pero en promedio pasa por ahí más o menos, entre el 7 y el 10 u 11%, ¿ya? Entonces, eso es más o menos el dato, ¿ya? El dato desde el punto de vista porcentuales, ¿ya? Más que la cifra en sí misma. Y finalmente, sí, efectivamente, son desde que entró en vigencia el permiso único colectivo, son 2.894.912 personas que están autorizadas, pero aquí tenemos que considerar lo siguiente. Resulta que existe permiso único colectivo diurno y permiso único colectivo nocturno. Una misma persona a lo mejor puede haber requerido permiso único colectivo diurno y nocturno, por si acaso pasa, por ejemplo, un turno de noche, ¿ya? En una empresa minera, si acaso pasa desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana el día siguiente, o menos, ¿ya? Desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana el día siguiente, necesariamente va a tener que pedir 2 permisos, ¿ya? Entonces ahí esa cifra se estaría como duplicando, porque aquí la información, el dato que estoy entregando es en términos generales, ¿ya? Y sí, dentro de ese tiempo se han autorizado también a 147.361 empresas. Entre el viernes o sábado, mejor decir, sábado 13 de junio, ya a las 5 de la mañana del día de hoy. Considerar también que esto tiene una duración de 7 días, ¿ya? Entonces, ese otro factor importante. Creo que eso quería aclarar, Presidenta, para que no quede una sensación quizás un tanto demasiado alarmista, considerar que esto viene desde las cifras que estamos entregando en términos generales, permisos temporales y salvoconductos, desde el 22 de marzo del año 2020 hasta las 5 de la mañana del día de hoy, Presidente. Claro, pero las cifras que anunció sobre la cantidad de empresas son desde el 12 de junio en adelante. Desde el 12 de junio aproximadamente, en adelante. Y estoy hablando de eso es el acumulado. Pero es el acumulado. Ese es el acumulado, sí, entonces, las cifras son desde marzo en adelante, todas las cifras, o sea, la cantidad de empresas. Todas las cifras, excepto el permiso único colectivo, que, como dije, que se divide en 2, diurno y nocturno, y que ese comenzó a operar a contar de la penúltima modificación que se hizo el instructivo para el permiso de desplazamiento, que fue a contar del 12 de junio de 2020. ¿Ya? En cuanto a permiso único colectivo, son aproximadamente 10 días, me parece, que es del 12 de junio hasta la fecha, sí, exactamente 10 días. Muchas gracias. De todas formas, sería bueno si nos pueden enviar esta información, a lo mejor por escrito, para que la puedan tener también los otros diputados que no estuvieron presentes o tuvieron que salir en medio de la comisión, para que podamos tener todos la información. Así que, bueno, muchas gracias a todas y los invitados por estar presentes, haber expuesto en esta sesión. Así que vamos a continuar, como ya nos habíamos comprometido, el próximo lunes. Bueno, a propósito de eso, voy a aprovechar la instancia. Si les parece en la comisión, poder citar la próxima semana al funcionamiento de la comisión. Necesito para ello unanimidad porque tenemos semana distrital.
para poder seguir conociendo este tema, que la ministra nos pueda seguir exponiendo, que el Ministerio de Economía, que entiendo que son quienes han estado también más involucrados en esto, puedan exponer, y también para poder conocer más detalle al respecto, tener todas las comunicaciones. ¿Les parece que podamos citar? ¿Sí? Perfecto. No, diputado Melero. Le damos la palabra para que nos pueda contar cuál es su justificación. No, Presidenta, no, es una cosa de procedimiento, quizás el secretario puede ayudarnos. Yo entiendo que para que las comisiones puedan sesionar en la semana distrital, tiene que haber un acuerdo unánime de los comités. No es una situación que salve una comisión en particular, porque las semanas distritales están establecidas desde el inicio del periodo legislativo, y cualquier modificación en ella requiere, entiendo, la unanimidad de los comités para hacerlo. Entonces, quiero preguntarle si yo estoy en lo correcto o no al secretario, nada más que eso. Bueno, ya. Presidente. Secretario, sí. Efectivamente, el señor Melero está en lo correcto. O sea, son los comités los que pueden autorizar a las comisiones a sesionar en las semanas distritales. Pero, a ver, lo que podríamos hacer, porque a mí, la verdad es que en otras oportunidades, en otras sesiones, en esta pandemia me ha pasado lo mismo. Y el presidente de la Cámara lo que me solicita es la unanimidad de la comisión para poder aprobarlo en la reunión de comité. Entonces necesito la unanimidad de esta comisión para solicitarlo en la reunión de comité y así poder tener eso. Pero, no se la da don Patricio, pero con el objeto de conocer este tema, simplemente eso, de poder sesionar, ¿no le parece que sobre este tema que además es tan importante para cumplir las cuarentenas? Estamos en época de pandemia. Yo me pregunto, diputado, ¿cuáles son las tareas que tenemos en materia de semana distrital que no nos permitan 1 hora y media poder sesionar la próxima semana para poder seguir conocer y fiscalizar, generar nuestras funciones de fiscalización, diputado? Es un tema tan importante. Presidenta, le pido que lo reconsidere. Sí, es que yo pido que usted también considere y respete los compromisos que los parlamentarios tenemos. Por algo existe la semana distrital. Usted quizás no tiene compromisos, pero yo puedo tenerlos y pueden haber otros parlamentarios. Entonces yo tengo siempre la mejor voluntad y le consta a la comisión y a usted, Presidenta, pero yo creo que por algo se han establecido las normas, hay que respetarlas. Grande de los problemas que tenemos en la sociedad es justamente la anomia, que nadie respeta normas de nada y se cree que se puede hacer todo. Entonces yo hoy día no doy la unanimidad. Como tenemos sesión mañana, voy a reconsiderar y ver qué podemos hacer, porque usted está pidiendo que sesionemos ¿cuándo? ¿El día lunes próximo? Mire, tengo toda la o sea, no hay un día específico. Para conocer este tema en específico, porque quedaron temas pendientes, o sea, quedó el Ministerio de Economía pendiente de poder exponer. Yo lo que le pido, y tengo toda la disposición en eso, que nos pongamos de acuerdo en el mejor horario, en donde podamos estar todos, pudiendo también garantizar eso, y podamos llegar a ese acuerdo. Entonces mañana retomamos esta conversación, lo que si les parece. Presidenta, lo que ayudaría mucho es que usted haga ahora una propuesta con día y hora, porque eso permite ajustar mejor los horarios y ver la disposición de uno para responderle yo mañana. Ya, si les parece, entonces me voy a comunicar con cada uno de ustedes para ver el mejor horario y generar mañana propuestas concretas para eso, y podemos reconsiderar el tema. Perfecto. Y no puede ser el gracias, diputado. Bueno, entonces por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta, y muchas gracias a los invitados.